Ok, señores a todos, muy buenas noches. Estamos en resistencia de materiales. Vamos a hablar obviamente, la clasificación. Tenemos el día también que analizar un poquito los conceptos de esfuerzo, ya para visualizar algunos ejercicios que vamos a empezar a realizar. Pero antes vamos a hablar de cómo clasificamos los materiales y sobre todo los materiales que vamos a emplear en construcción. Los que más son testeados son efectivamente los materiales metálicos, ¿no? Por lo tanto, es clave que tengamos que trabajar de manera más profunda los metales. Vamos a ver un poco una clasificación mm, general, porque si hablamos de metales metálicos, la forma de clasificar su estudio es bastante amplia. Pero la forma de estudiar los metales, vamos a simplificarla con esta clasificación, que, bueno, pues inicia en este punto, ¿no? Vamos a centrarnos. Ok. Si hablamos de los metales, señores, vamos a poner un poquito más. Ok. ¿Cómo clasificamos los metales? Bueno, los metales están clasificados en dos grandes grupos. Los metales ferrosos y los no ferrosos. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque van a ver la diferencia entre los perfiles que utilizamos, porque en nuestro caso utilizamos perfiles de diferentes tipos de metales, pero según la capacidad aportante, conviene que sean ferrosos o según el peso, conviene que sean no ferrosos. Es justamente por eso que estamos en este estudio, ¿no? Si hablamos de los metales ferrosos, como su nombre lo dice, estamos hablando de metales que tienen un contenido de hierro. Y el contenido de hierro para estos metales tiene que ser mayor al 95%. Es decir, decimos que el hierro es 95% y el otro 5%, o incluso más del 95%, y el otro restante son elementos aleantes. Puede estar ahí el carbón, también puede estar fósforo, puede estar tungsteno, etcétera, etcétera, ¿no? Wolfranio, antimonio se ve, ¿no? Depende mucho de qué tipo de metal nosotros estemos queriendo trabajar. Vamos a estudiar primero los ferrosos, ¿no? Aquellos que tienen 95% de hierro, ferrosos. Pero los ferrosos también, ¿en qué otro grupo se subclasifica? En dos. El primer grupo son los aceros, ¿sí? Y el segundo grupo, los fierros fundidos. Y pregunto yo, querido Wilmer, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Tú alguna vez viste algún fierro fundido? No, o sea, lo que lo fundían eran los que de construcción para hacer las puntas, generalmente para hacer ¿qué es esto? Los paticabras, solamente eso lo vi, ¿no, ingeniero? ¿Viste fundir entonces pata y cabras, dices? Sí, o sea, las puntas, ¿no? Que lo llevaban a una alta temperatura y empezaban a golpear y enderezarlo bien, colocarlo las puntas, los cinceles, ¿no? Ya. Creo que tú, a ver, ya, muy bien. Ahorita vamos a ver un videito para aclarar esa partecita, porque una cosa es fundir y otra cosa es hacer un conformado, vamos a decir, o un tratamiento térmico. Obviamente, para ambos casos sí se llega a temperaturas bastante elevadas, pero para fundir estamos pasando los 1100 grados y es lo que vamos nosotros a contemplar ahora, ¿ya? Bien, entonces, tú, querido Jorgito, ¿puedes reconocer la diferencia entre un fierro fundido y un acero? No, no, la verdad, dije. Ya, ahorita vamos a ver de manera muy rápida cuál es la característica desde el punto de vista químico y vamos a ver también cuál es la característica desde el punto de vista de las propiedades físicas, que también es fácil de reconocer, ¿ya? A ver, bueno, entonces, el grupo de los aceros, señores, tienen que saber que son productos que tienen un porcentaje de carbón del 0,03% hasta un 1,68, digamos 2%, ¿ya? Ese es más o menos el porcentaje de carbón que tienen los aceros. ¿Por qué más se caracterizan los aceros? Porcentaje de carbón
del 0,03 al 2%, decimos. Se caracterizan por ser dúctiles. Y ahí va la pregunta, querido Juan Pablo. Juan Daniel está con la cámara apagada. Querido Juan Daniel, ahora sí. ¿Qué es un material dúctil? ¿Cómo reconocemos material dúctil? En la anterior clase justamente hemos visto materiales dúctiles. En un ensayo de tracción, ¿cómo tú reconocerías que un material es dúctil? ¿Recuerdas? 5, 4, 3, 2, 1, listo. Juan Edwin, 5, 4, 3, 2. Nada, señor, están perdiendo puntitos. Nayeli, ganate ese punto, querida. ¿Cómo reconoces un cuerpo dúctil con un ensayo de tracción? Que son, que pueden ser capaces de deformarse sin romperse tal vez la estructura en G. Ya, muy bien, Nayeli, ¿dónde estamos? Vamos al chat, señores. Recuerden que van a poner esto, ¿no? Nayeli, Santa Cruz, ¿no, Nayeli? Sin G. Nayeli, ponemos acá y aquí estamos. Nayeli, sí, se va a dar un puntito y esto es bien sencillito. Obviamente, también como estamos nosotros ahí ya con, aparte virtual, aprovechen también si busquen información en su computador o en su celular si están ahí, ¿ya? Para que se entienda bien esto, hemos visto en los ensayos, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Vamos a llevarlo al frentecito esto. ¿Sí? ¿Recuerdan el ensayo de tracción? Sí, ¿no es cierto? Vamos jalando. ¿Cómo nosotros sabemos que el material es dúctil? Decíamos, porque va formando una cinturita, ¿no? Mientras en un ensayo de tracción, cuando la estricción, porque esto se conoce como estricción, ¿no? Cuando la estricción es mayor, es decir, la sección puede tomar, vamos a decir, cambios bastante apreciables. Aquí vemos una cintura muy pronunciada. Este es un material bastante dúctil, ¿no? Bastante dúctil. Entonces, eso es ductilidad. Y en los aceros, en su gran mayoría, se caracterizan por esto. Pero vamos a ver que hay algunos que pueden generar cuellitos mucho más delgados y otros no tan delgados, pero en su gran mayoría los aceros son dúctiles por este comportamiento. ¿Ya? Bien, Nayeli, muy bien, se ha ganado un puntito Nayeli. Entonces, los aceros tienen ese comportamiento dúctil que puede ser testeado en un ensayo de tracción. Otro dato importante de los aceros, señores, es su temperatura de fusión. Cuando hablamos temperatura de fusión, estamos hablando de temperatura a la cual hacemos el cambio de estado. ¿Cómo cambio de estado, ingeniero? Sí, estamos refiriéndonos a esto. Voy a agarrar acá, voy a mostrarles una imagen. Cuando nosotros queremos fundir, eh, es muy posible que hagamos una pequeña visita nosotros a la Escuela Industrial este semestre. Y el de laboratorio decíamos, ¿no? Voy a ponerme en contacto con Walter. Esto es fundir. Querido Wilmer, ¿tú viste esto? Esta acción de que todo el metal esté en estado líquido y agarrando un crisol se trasvase y se coloque ahí a un recipiente. No, ingeniero. Ya, entonces lo que tú has visto es un tratamiento térmico de temple, muy posiblemente, o forja, ¿no? Esto es fundir. Y para que el acero se funda, la temperatura a la cual se debe llegar es de aproximadamente 1600 grados centígrados. A esa temperatura, que es altísimo. A ver, para más o menos tener referencia. Querido Juan Daniel, buenas noches. Buenas noches. Papá, ¿a qué temperatura te bañas? No, Más o menos, pero. no. Yo generalmente baño con agua fría, ingeniero. No soy de lavar agua caliente. Y menos respuesta, ¿no? A ver, Nayeli sí debe utilizar a temperatura. Nayeli, ¿qué nos puedes decir? ¿A qué temperatura tú crees que te bañas? Bueno, en el calefón dice de 35 a 37 grados. ¿35 A? A 37 grados. Sí, las Correcto. mujeres se lavan con agua para pelar pollo, eso es cierto. Sí. Y la temperatura sí es bastante elevadita. Eh,
Pero miren, si pasase la temperatura a los 100 grados centígrados, querido Edwin, ¿qué pasaría? Si la temperatura con la cual nosotros nos vamos a bañar estuviese a 100 grados centígrados, ¿qué pasaría, Edwin? Nos quemaríamos, ingeniero. Híjole, a 100 grados centígrados ya está ingresando en un estado de vapor, ¿no es cierto? Y las quemaduras son bastante apreciables. 100 grados centígrados. Para fundir el acero llegamos a 1600. Y esto es fuerte. Yo les voy a mostrar ahorita un video de ensayos que nosotros hacemos ahí en Escuela Industrial. Y para este tipo de trabajos uno necesita equipo de protección especial y aún así tiene que guardar distancia, porque incluso tú estando lejos, y nos pasó esto bastante, ¿no? Un alumno que se acercó cerca a la colada, y no era ni siquiera con acero, por si acaso era con fierro fundido, que es menor temperatura. Se acercó y solo por la radiación del calor que aquí se genera, su overall se hizo pomada, solo por la radiación. Inmediatamente se secó el overall y tocábamos y se iba desmoronando el overall, ¿no? Se quemó en pocas palabras el overallcito, ¿no? Entonces es bastante alta. Ojo, pero los aceros se funden por encima de 1600 grados centígrados. Es un dato bastante importante, ¿ya? Ok. Seguimos con los aceros entonces, ingeniero. ¿Y cuántos tipos de aceros hay? ¿Cuántos tipos de aceros hay? Tenemos aceros de bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Son 3 tipos de aceros. ¿Y cuál la diferencia? Bueno, de inicio, los aceros de bajo carbono, como su nombre lo dice, la cantidad de carbono está entre 0,03 a 0,3%. Estos aceros de bajo carbono también se conocen como acero dulce o fierro dulce en algunos, ¿no? El nombre de fierro dulce está mal dicho, debería ser acero. Y un claro ejemplo de esto es el alambre de amarre. Querido Jorge, ¿tú alguna vez has partido con tus manos alambre de amarre? ¿Qué nos puedes contar? Sí, que se puede partir, o sea, haciendo fricción más o menos. Se lo haces una especie de nudito y jalando entre los extremos una y otra vez, se puede partir con las manos. Por fatiga, ¿no es cierto? Es bastante Sí. dúctil, ¿te das cuenta? Ujú. No requiere mucho esfuerzo. Ese tipo de comportamientos es muy característico de los aceros de bajo carbono. Son sumamente flexibles. Uno agarra, empieza a doblar y no hay ningún problema. Se deforma con mucha facilidad los aceros de bajo carbono. Los aceros de medio carbono son aceros que están entre el 0,3 y el 1,03% de carbono. Estos son datos aproximados. Es decir, hemos pasado del 0,3 a 1,03, tiene más carbono, ¿no es cierto? Y este tipo de aceros ya no son tan dúctiles. Es más, los aceros de construcción, señor, están entre aceros de medio carbono y aceros de alto carbono, en ese porcentaje, porque los de alto carbono tienen un porcentaje de carbono de 1,03 al 2%. ¿Sí? Es alto el carbono. Entonces, con esto nosotros, ¿qué estamos entendiendo? En principio, lo siguiente, señores. El porcentaje de carbón al acero va a hacer que este sea muy dúctil si es poquito carbón lo que tiene, o tenga un comportamiento relativamente frágil. Y ahorita vamos a comentar un caso de aceros chinos que han llegado a una época a nuestro país y esperemos que ya no estén llegando, pero es un caso bastante interesante, ¿ya? Entonces, mientras más carbón tiene, el acero deja de ser dúctil. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que va a ser difícil, ya no es tan fácil como el alambre de amarre de poder deformar, ya no va a ser tan fácil. El alambrito de nosotros agarramos, el alambre de amarre agarramos y lo deformamos sin ningún problema con las manitos. Si fuese un alambre de acero de medio carbono, ya no podríamos doblar con tanta facilidad. Es decir, podríamos doblar, pero ya no sería tan fácil. Si fuera acero de alto carbono, podríamos doblar, pero a vez agarrando solamente con alicates y demás, ¿no? O sea, sería muy, muy complicado doblar. A medida que aumentamos el carbón, vamos haciendo más resistente a la presión el acero. ¿Ya? O sea, va a soportar más presiones, pero es menos dúctil, ¿ok? Ya, muy bien. Por eso decimos una vez más, ¿no? Que el acero de construcción
sería un acero de medio a alto carbón. Se puede decir que está entre 1.03 y 1.07, más o menos porcentaje de carbón. Ahorita vamos a ver una ficha técnica de acero de construcción, ¿ya? Entonces, en aceros, esos son los tres tipos: bajo carbón, medio carbón, alto carbón. Aquí podemos nosotros tomar una clasificación más, que son las aceros de alta aleación y demás. No lo vamos a tomar en cuenta en este momento, porque nosotros lo que nos interesa es analizar la resistencia, y la resistencia depende mucho del porcentaje de carbón. Mientras menos carbón tenga, este puede deformarse más y con mucha facilidad. Con muy poco esfuerzo deformamos. Cuando tiene más carbón, necesito más esfuerzo para deformar. Pero hay que tener cuidado con el porcentaje de carbón en los aceros. ¿Sí? Hasta ahí, señores. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro, querido Juan? Hagan su dedito así, hagan su dedito así, sí, no, sí se ve. ¿Ya? ¿Todo claro, querido Wilmer? Eso, muy Compañero, bien. todo Sí, claro. positivo, listo. Ya, todo claro, Nayeli, ¿no? Ojo que estos conceptos son parte del examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, querido Wilmer, querido Jorge? ¿Todo claro? Listo. Vámonos con el otro grupo de los metales ferrosos, que no son los aceros, sino son los fierros fundidos. Y si hablamos de fierros fundidos, señores, vamos a hablar efectivamente de estos materiales, ¿no? Que también tienen un alto contenido en porcentaje de, de hierro, pero el porcentaje de hierro, ahora sí vamos a ver, aquí está por encima, obviamente, del 95%. El restante va a ser también carbón y elementos salientes, pero la característica del fierro fundido es que el porcentaje de carbón oscila entre el 2 y el 4%. Porcentaje de carbón entre el 2 al 4%. Es decir, el porcentaje máximo de carbón es 4%. Este grupo de metales son frágiles. Los aceros son dúctiles, los fierros fundidos son frágiles. Y vamos a aclarar un poquito este concepto de fragilidad para fierros fundidos. Pero pregunto yo, a ver, un puntito, señores. ¿Quién sabe qué se entiende por fragilidad en metales? 5, 4, 3. Juan, Ingeniero, que ¿algo? se puede romper. Algo que se puede, que es más fácil de romperlo o llevarlo a un punto de que se puede. Es algo que más dúctil, ingeniero, más frágil. No. ¿Qué es frágil? Justamente, ¿qué es frágil? Estabas bien, más o menos. A ver, alguien, levante la mano. 5, 4. Ingeniero, se podría Entonces, decir que es el tipo de material más vulnerable, más débil en sí. ¿cómo? ¿A qué te ves con débil? ¿A qué te ves con débil? Débil. Ojo que son conceptos que Eh, ustedes tienen que dominar, ¿no? Material con poca resistencia. ¿Resistencia a qué, pero? Inge, El metal que A no se puede fuerzas, a deformar. cargas. Ah, ya. A ver, Jorge dijo un metal que no se puede deformar. ¿Es así, Jorge? cuando se es frágil, yo pienso que es cuando la cinturita, esa parte de la estricción, es un poco Ya. más recta y no tiene más o menos esa formación de copa. Excelente. Muy bien. Ya, querido Jorge, está bien. Cuando hablamos de nosotros de fragilidad, hablamos de que obviamente no es dúctil. Dúctil es lo contrario, frágil. Si hablamos en metales, estamos diciendo que no va a formar esta estricción. La cintura no va a formar. Va a romper sin necesidad de formar mucha estricción. Es casi invisible la estricción. Primer dato. Segundo dato, si hablamos de fragilidad en fierros fundidos, son aquellos metales que no soportan golpes de impacto. No soportan golpes de impacto. Y un claro ejemplo de esto son las antiguas cajas de medidores de agua. A ver, voy a preguntar, querida Nayeli, el medidor de agua, ¿viste la cajita de medición de agua de tu casita, Nayeli? Sí, ¿Sabes si es de plástico o de fierro fundido? es de fierros. Ah, no,
Ya De, lo cambiaron, es de plásticos. de plástico. Ah, ya. El ¿Quién de antiguo ustedes, era señores? de fierro. Ya, anterior era de fierro, ¿no ves? De hierro fundido. Sí. ¿Alguno de los presentes tiene o tenía en su casa un medidor de agua de fierro fundido, su cajita? Querido Wilmer, tal vez en tu caso. Sí, ingeniero. Sí, pero era pesado, pero era un poquito, o sea, débil a los golpes. O sea, se lanzaba una piedra, algo, y ya se partía. Eso es fragilidad. Eso es fragilidad, querido Wilmer. O sea, no soporta golpes de impacto. No soporta golpes de impacto. Pero es acero. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos desmontando, estábamos usando una máquina y vimos esta estructura es acero, fierro, entonces empezamos a golpear y partíamos, era una estructura bastante grande, ¿no? Maciza, y empezamos con vasos a romper toda la estructura. Y oí una persona que miraba y preguntó a un ingeniero, ¿y esto por qué se rompe como huevo? Si es metal, es que esto no es acero, esto es fierro fundido, ¿no? Y lo que dijo Wilmer es cierto. Sí, el fierro fundido es frágil en ese sentido. Se le hace caer una piedra sobre la cajita y la cajita de la tapita se parte en dos porque es frágil. Temperatura de fusión del fierro fundido es 1400, 200 grados aproximadamente menos que el acero. Pero estos 200 grados son 200 grados, ¿no? 1400, es difícil llegar a 1400 grados, ¿sí? Pero vamos a ver aquí en este momento, tenemos acá, voy a mostrarles, vamos a ver un pequeño videíto, señores, de una actividad que se hizo en la escuela industrial, ¿ya? A ver, vamos a ver. Me dicen por favor si se observa. No se está observando, ya, vamos a lo siguiente. Vamos a cortar entonces un ratito acá. Vámonos a ver la pantalla completa. Eso, ahora sí. Atentos por favor, ahora sí se va a ver. 3, 2. Al revés. Eso es fierro fundido. ¿Ya? Aquí se está llegando a una temperatura de unos 1300, 1400 grados. Y esta coladita, ¿no es cierto? Esta colada no es muy, ahorita está controlada la temperatura. Me refiero a que no estamos nosotros vamos a decir, en un estado muy peligroso porque se hizo un trasvase. Se hizo un trasvase del horno a, en este caso, la cuchara. Ya entonces no es muy complicado esto. Aquí ya hemos controlado mejor la temperatura. Antes lo hacíamos en una fosa, cuando retiramos el crisol estaba ya también a una temperatura de 1400 grados, se vio un choque térmico más fuerte. Entonces, esto es una operación controlada bien, ¿no? Pueden ver el rojo, al rojo vivo que está el metal, y aquí estamos a esa temperatura de 1400 grados. Sí, ahorita van a ver el hornito y cómo se está limpiando también. Entonces un poquito, ¿eh? Ahí está, se está limpiando el horno internamente. Entonces, estas son actividades que no son tan complejas de realizar. Obviamente hay que saber utilizar hornos, entender sobre el trabajo en hornos, ¿no? Las características propias de, vamos a decir, el trabajo de colada y demás. Pero esto es posible hacer este tipo de trabajos cuando uno controla, ¿no? Correctamente la temperatura y sabe cuánto va a colar. Este es un tenor para 50 kilitos, son 50 kilitos. Y bueno, pues no es muy grande que digamos, claro, ustedes van a ver y sí parece grande, pero hay hornos que son mucho más grandes, ¿no? Y aquí está bien controlado, no hay flujo de calor, no existe radiación. Claro que las personas que están frente ahorita aquí a la cucharita, efectivamente sí sufren la radiación, ¿no? Entonces, esto es fierro fundido, esto es fierro fundido. Todo este metal va a tener ese comportamiento, ¿no? Si vamos a dar con piezas macizas, se le hace caer algo o le da un golpe de impacto muy fuerte, entonces sí, efectivamente, no va a soportar el golpe de impacto. Esos son los fierros fundidos, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fierros fundidos hay? ¿Cuántos tipos de fierros fundidos hay? Tenemos los fierros fundidos, los más
los que más se trabajan, porque cuando hablamos del mundo de aleaciones, solo en aceros podríamos hablar una infinidad de aceros. Aquí incluso estarían los aceros inoxidables, que se emplean mucho en la industria alimenticia y también en nuestro entorno. Para algunas estructuras especiales se utiliza acero inoxidable, pero esas estructuras son bastante caras, son carísimas. ¿Por qué? Porque los aceros inoxidables son mucho más caros. Un perfil de acero inoxidable es mucho más caro que un perfil de acero normal. Si el perfil de acero normal, vamos a hacer una base, por así decir, está costando unos 70 bolivianos de unos 6 metros, un perfil en L, vamos a decir, ¿no? Un angular en L, en fierro, en todo caso, en acero inoxidable, eso seguramente está unos casi al doble o al triple. Entonces, en las construcciones también tiende a dispararse. Lo interesante de los aceros inoxidables es, como su nombre lo dice, no se oxida. Tienen mayor resistencia, en este caso, la humedad. Pero serían carísimas, muy carísimas las estructuras, ¿no? Pero hay una alta infinidad de aleaciones en aceros. Aquí hemos clasificado según el porcentaje de carbón por la resistencia. En fierro fundido también hay una amplia variedad de fierros fundidos, pero los que más destacan son 4. En principio, fierro fundido gris, está el fierro fundido nodular, fierro fundido blanco y el fierro fundido atruchado. Ya, fierro fundido atruchado. Esos son los más comunes en fierros fundidos. Cada uno de estos fierros fundidos tienen particularidades. Cada uno tiene un uso muy especial. Generalmente los fierros fundidos se utilizan para, vamos a decir, bloques gruesos, para piezas mecánicas. Para eso se emplea. Y hay piezas mecánicas que tienen mayor exigencia, menor exigencia en cuanto a resistencia, carga, peso, fricción, etcétera. Entonces, para eso se emplea. Por ejemplo, un dato interesante es que los discos de freno de los autos, ¿no? De todos los autos, no son acero. Los discos de freno son fierro fundido. Por eso, cuando uno le da un golpe bastante duro al disco de freno, este se parte. Ya los discos de freno de fierro fundido no son aceros, son fierro fundido, nuevamente, ¿no? Ahora, otro dato importante que podemos decir acá, vamos a ver esta imagen. La pondremos acá al frentecito. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comentar de esto? De inicio, aquí podemos ver claramente, ¿no? Vamos a utilizar esta imagen para ejemplificar. Esto es justamente esta puntita, ¿no? De la extracción, esta carita de la extracción. Entonces, pueden observar, este es el diámetro total. Cuando en las áreas de extracciones no existe, como en este caso, aquí sí se ve claramente que hay extracción. Este es dúctil, este es frágil. Aquí este es mucho más dúctil, ¿no ve? Porque estamos doblando o estamos, entre comillas, se está cortando la sección mucho más que esta. Y esta también tendría a ser frágil porque ha habido una deformación, pero no ha sido tanta como esta. Entre estas dos no ha sido tanta, ¿no? Entonces, por ensayos de aclaración podemos nosotros determinar efectivamente qué es dúctil, qué es frágil, cuál es más dúctil, cuál es más frágil, como lo hemos observado también en la anterior sesión. Ahora les comento este caso. Una época llegó a nuestro entorno, les decía, acero de construcción chino. Llegó así con bombos y platillos, no, o sea, era más barato, entre comillas, era más barato el acero de construcción chino, ¿sí? Y mucha gente adquirió eso. Pero tenía una particularidad. Querido Edwin, cuando se estaba doblando, porque ustedes saben que el acero de construcción se tiene que doblar para hacer los estribos, ¿no es cierto? Y demás, las armaduras se tiene que doblar. Depende mucho del FIDE. El FIDE es el diámetro, ¿no es cierto? Entonces se estaba doblando el acero, y este se partía. O sea, estamos doblando el acero y se partía. 2 puntos al que me diga qué estaba pasando con el acero. Ustedes saben, nuevamente repito la pregunta, cuando nosotros tenemos acero, el acero tiene que doblarse. Nosotros utilizamos armaduras de acero, aquí voy a mostrarles, ¿no? Las armaduras de acero en hormigón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de armaduras de acero, sabemos que las armaduras tienen que doblarse. Sí o sí tienen que doblarse. Aquí está la imagen. Ahí está. Vamos a poner esto al frente también. Tienen que doblarse. ¿Cuál era el problema con este acero?
estaban queriendo doblarse, se estaba queriendo doblar, y el problema es que al doblar, así como se ve acá, se partía. No, ni siquiera alcanzaba a hacerse bien la L. Estamos doblando la L y el acero se partía. 2 puntos al que me diga por qué sucedía eso. Levante la manito el que sepa. 2 puntitos al que me diga por qué era eso. 5, 4. Ingeniero, A ver, querido eh, Jorge. será por lo que está a menor temperatura, tal vez que eso es todo lo que lo han fundido, y también tenía menos diámetro, ¿no? El acero chino, y por eso se quebraba al rato de doblar. Ya, menor temperatura, menor diámetro. A ver, otra respuesta. Querido Jorge, a ver. Pienso, ¿no? Que es la parte del porcentaje de carbono. Ha pasado más o menos el 1,68% de carbono y se ha vuelto esto más frágil. Esa es la respuesta, querido Jorge. Esa es la respuesta. La respuesta efectivamente era que estos aceros, de inicio, quitarle el know-how para, o sea, vamos a decir, el know-how, el secreto para hacer buenos aceros, es controlar en hornos BCM, se llama. Vamos a ver un videito ahorita para que conozcan esa partecita bien. Cuánto de carbón podemos retirar. Se agarra estos aceros, se viene de las acerías y para quitarle en este caso el exceso de carbón, porque todos vienen con un porcentaje de carbón del 6% y de ahí se le sopla, se le insufla aire o oxígeno y se le va retirando, pero se le insufla aire unos en segunditos, 30 segunditos, 15 segunditos. Ahí está la clave. Obviamente, mientras más aire insuflo, le voy a quitar más carbón y voy a tener cero de bajo carbón. Entonces, esto requiere de un control muy preciso. Con eso que nos debe entender que estos aceros que han llegado no tienen este control. Han agarrado, han soplado y bueno, obviamente ellos sabían digamos, la calidad de acero que nos enviaban y bueno, ya más barato, pero véndanlo, digamos, ¿no? Y el problema era justamente eso, el porcentaje de carbón. Estaba muy por encima del límite. No era entre medio y alto carbón, eran aceros de alto carbón, casi rozando ya a fierro fundido, casi rozando ya fierro, o sea, estamos casi llegando al 2 punto algo por ciento de carbono, entonces el acero se comportaba como fierro fundido. Y efectivamente, por ese motivo es que cuando se quería doblar, como fierro fundido, se partía. Lo dijo bien Wilman, ¿no? Se le cae una piedra a la cajita del medidor de agua y se partía. Eso es lo que era. Una vez más, sabemos que el acero es dúctil por el porcentaje de carbón. Entonces, mientras menos carbón tiene, es más dúctil. ¿Sí? Más carbón tiene, es menos dúctil. Pero cuando el carbón pasa el 2%, ya no es acero, es fierro fundido. Y en este caso, este acero que había llegado tenía alto porcentaje de carbón, pero se estaba comportando como fierro fundido, ¿no? Entonces eso ha sido un problema porque ustedes saben bien que no se compra pues una vasita, ¿no? Se compra hartas cantidades y si está a buen precio, a veces te compras todo el acero para tu siguiente construcción más y el problema es justamente lo que ya has comprado porque tú sabes que no hay retorno. Por eso hay que tener cuidado y conocer justamente estas características o estos conceptos de ductilidad y fragilidad, ¿ya? Ok, señores, muy bien, Jorge. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario?